Para revisar la información económica que mueve al mundo, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen viernes. Feliz viernes, Valentina. Vamos a empezar hablando de ese acuerdo comercial entre México y la Unión Europea que se actualiza en medio de las tensiones comerciales globales desatadas por Estados Unidos. Así es, Valentina, después de una década de unas relaciones comerciales que estaban casi en pausa, México y la Unión Europea lograron negociar, o más bien actualizar, un acuerdo que reduce los aranceles entre ambas partes con el fin de diversificar sus economías. Pero además es un acuerdo que coincide con las renegociaciones entre los tres países norteamericanos. Bajo el TEMEC hablamos de Estados Unidos, México y Canadá, tres amigos históricos que han tenido complicaciones desde el despliegue de aranceles de Trump, sobre todo recordemos en medio de estas negociaciones que en algunos momentos Trump había dicho que no se iban a dar y han tenido diferentes discusiones sobre cómo se van a dar, en medio también de tres países que están a punto de recibir, hay que decirlo, pues este mundial que también ha tenido diferentes discusiones económicas. Y es que la Unión Europea como bloque conjunto de los 27 países representa el tercer socio comercial para México por debajo de Estados Unidos y China, y con un comercio que se cifró en noviembre del año pasado en unos 94.600 millones de dólares. Hasta esta fecha hubo el corte, pero esto es 8 veces menos de lo que México transa con Estados Unidos. Con corte a noviembre, los datos oficiales de México muestran que las exportaciones de este país latinoamericano a la Unión Europea fueron de unos 28.000 millones de dólares, mientras que los europeos exportaron mucho más a territorio azteca, hasta unos 67.000 millones de dólares, que deja, como lo pueden ver en el gráfico, un déficit comercial en contra de México, o más bien a favor de Estados Unidos, a favor de la Unión Europea en este caso, que se acerca a los 40.000 millones de dólares. Esta entonces es una actualización de un acuerdo que está vigente de los años 2000, y nosotros conversamos con una de las integrantes de la mesa de negociación de este acuerdo y le preguntamos por qué después de más de una década de ambas partes llegaron a este acuerdo, y la respuesta nos las dio justamente desde Ciudad de México Erika Ruiz Sandoval, quien estuvo cerca de esta negociación. Bueno, creo que finalmente se llegó a la firma porque era algo tremendamente postergado. Las negociaciones de la parte política y de cooperación de este acuerdo se culminaron en 2018 y la parte comercial se había cerrado en abril de 2020. Después, cuando entró el gobierno del presidente López Obrador, él hizo cambios significativos, sobre todo en el tema energético, y por consiguiente hubo que pactar nuevos textos en ese ámbito, igual que con otras reformas que se hicieron, creando, por ejemplo, una Secretaría de Ciencia y Tecnología en vez de un consejo, etcétera. Pero lo cierto es que esto se había alargado demasiado y ahora la coyuntura probablemente pues le da un sentido de urgencia a la firma tanto para los europeos como para los mexicanos. Bueno, Juan Pablo, y es que aunque se hable de la actualización de este acuerdo, lo cierto es que tiene más un enfoque político que económico, y además con un comercio bilateral que todavía sigue siendo muy pequeño. Sigue siendo minúsculo, podríamos decirlo. Desde Europa destacan, por ejemplo, que el comercio entre ambos ha crecido, dicen ellos, más del 75% en la última década, como bloque de los 27 países, como conjunto, pero todavía sigue siendo muy menor si se compara con la cantidad que México exporta a Estados Unidos, su principal cliente. Y es que si revisamos los números, la diferencia es abismal. Los datos del Instituto de Estadísticas de México muestran que más del 80%, como lo ven ustedes en pantalla, exactamente un 81,7% de todo lo que exporta México termina en territorio estadounidense. Es decir, Estados Unidos es, pero lejos, el principal comprador de todo lo que hace México, y en los datos discriminados por países se ve que luego el 3% de todo lo que exporta a México termina en Canadá, con un 1,8% también en China, y luego aparece el primer país europeo en esta lista. Hablamos de Alemania, en donde las exportaciones son minúsculas. Solo el 1,7% de todo lo que exporta México termina en la primera economía europea. Entonces aquí se ve un panorama de cómo, aunque se están haciendo estas negociaciones y son comerciales, todavía los montos siguen siendo muy pequeños. Estados Unidos, solo él, aunque por ejemplo México quisiera tener otros clientes, podríamos decirlo, casi todo lo que hace México termina en el país vecino. Justamente eso lo destaca la analista a la que consultamos, porque pareciera que este acuerdo es una movida política y diplomática para mejorar las relaciones entre ambas economías, porque lo cierto es que el comercio todavía sigue siendo muy pequeño. Esto nos dijo Erika Ruiz. A ver, yo creo que de manera simbólica es importante la parte comercial, pero sí cabe destacar que los montos tampoco es que sean
una solución ni para los unos ni para los otros. Realmente tener este acuerdo y sobre todo que se llame acuerdo de asociación estratégica, esa es la parte importante. Por eso yo me interesa resaltar la parte política, el hecho de que este es un acuerdo mixto, un acuerdo global que incluye la parte política y de cooperación y no es exclusivamente un tratado de libre comercio. Entonces México y la Unión Europea creo que pueden ser buenos compañeros de viaje en cuanto a la defensa de un orden basado en reglas, porque ni los europeos ni los mexicanos somos los más poderosos del sistema y por consiguiente tenemos un interés en que siga prevaleciendo el derecho internacional y las instituciones internacionales. Entonces, querríamos que sobreviva la ONU, querríamos que tuviéramos esta cantidad de multilateralismo, de arquitectura internacional, en adelante, porque si dejamos todo en manos de los más poderosos del sistema, pues los dos tenemos mucho que perder. Juan Pablo, entonces si este acuerdo tiene un enfoque más político que económico y en realidad el comercio bilateral pues entre México y la Unión Europea es tan pequeño, ¿por qué hablamos de este tema hoy? ¿Qué es lo que se puede destacar de este tratado? Justamente esa pregunta nosotros se la trasladamos a nuestra invitada porque efectivamente pues pareciera o se vendiera como si fuera el gran acuerdo comercial en medio de todo esto. Recordemos que la Unión Europea también sostiene con el Mercosur un acuerdo que está avanzando, pero esto no es un TLC, no es un tratado de libre comercio que vaya a mejorar mucho el espacio a nivel comercial entre las dos partes y además si lo llegara a mejorar, como veíamos en las cifras, todavía los montos y las relaciones entre ambos siguen siendo muy pequeñas. Pareciera entonces una medida más estratégica en medio de que Estados Unidos sigue siendo más proteccionista con los aranceles y con, por ejemplo, este arancel base que despliega, pero a la final pues no viene siendo como ese acuerdo que diversificaría en total las relaciones comerciales entre México, la Unión Europea, con otras partes del mundo. Justamente esto fue lo que nos dijo nuestra invitada. Porque es un relanzamiento de la relación, una relación que se quedó en una suerte de pausa después de 2018 y es un buen momento para hacerlo de nuevo por los cambios que ha habido. En la relación entre México y la Unión Europea siempre hay un elefante en la habitación para los dos y ese es Estados Unidos. Entonces creo que ambos socios en esta ocasión decidieron finalmente desatascar esto que estaba atascado, no por una razón en particular, sino simplemente por cambios de uno y otro lado y se había dejado pasar el momento. De repente, bueno, pues la crisis del sistema internacional, del orden liberal, etcétera, pues creo que lo vuelve otra vez más urgente. Entonces creo que la Unión Europea sí está buscando diversificar. México, sexenio a sexenio, gobierno a gobierno, promete que va a diversificar. Pero bueno, en esta ocasión, desde luego que los europeos, insisto, son buenos compañeros de viaje y México tiene una tradición multilateralista de gran importancia que puede poner al servicio también de que entre los dos y los que se sumen se pueda intentar rescatar la arquitectura multilateral internacional. Juan Pablo, muchas gracias por esta ampliación. Feliz fin de semana, Valentina. A ustedes, gracias por su sintonía. Quédense que hay más.